valientes. Acaban las mujeres de tener una conferencia, Amada 2019, que fue titulada Valiente. Y yo quiero hablarte precisamente de ser valientes. Debes de saber que Dios ama a la gente valiente. Dios ama al hombre, a la mujer que es valiente. ¿Qué significa la palabra valiente? La palabra valiente en el lenguaje español quiere decir hombre o mujer esforzado y animoso. Eso quiere decir, así en pocas palabras, lo que significa ser valiente. Esforzado y animoso. Alguien que constantemente se esfuerza con ánimo pronto para hacer lo que tiene que hacer. Alguien que se esfuerza con ánimo pronto para lograr lo que tiene que lograr. Alguien que se esfuerza con ánimo pronto para cumplir lo que Dios quiere que cumpla. Pero con esfuerzo, con ánimo. Es una persona valiente. Cuando Josué, dice la Escritura que cuando Josué, el que sustituyó a Moisés como líder del pueblo de Israel, cuando Josué y el pueblo de Israel estaban por entrar a la tierra prometida, todavía no entraban a la tierra prometida. Recuerde que la tierra prometida para el pueblo de Israel significa y representa para nosotros las promesas de Dios. ¿Cuántos saben eso? Antes de entrar a las promesas de Dios, antes de que les entregara Dios la tierra prometida, Dios le habló a Josué y le dijo 3 veces. No le dijo una vez, no le dijo 2 veces, le repitió 3 veces lo mismo. ¿Y qué fue lo que le repitió 3 veces lo mismo? El número 3 significa resurrección. El número 3 significa algo que da vida. Era de suma importancia lo que Dios le estaba hablando a Josué antes de entregarles la tierra prometida. Ya habían pasado 40 años en el desierto y ya estaban listos para entrar a la tierra prometida que Dios les había dicho que era de ellos. Pero Dios le habló 3 veces lo mismo a Josué. ¿Qué fue lo que le habló? Le dijo, esfuérzate y sé valiente. O sea, esfuérzate y sé valiente. Iglesia, se necesita ser valiente para arrebatar las promesas de Dios. Necesitas tú ser un hombre o una mujer que se esfuerza y es valiente en las cosas de Dios. Escúchame, eres valiente en las cosas de Dios para tomar las promesas de Dios. Para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida, para que los sueños de Dios se cumplan en tu vida, necesitas ser un hombre o una mujer valiente que se esfuerza en las cosas de Dios. Se necesita valor para hacer cosas de Dios. Se necesita valor para que tú digas que eres cristiano en medio de un grupo de amigos que no son cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita valor para decirle a las drogas no. Se necesita valor para decirle al vino no. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita ser valiente para las cosas de Dios, para amar a Dios y alegrar a Dios en lo que Él quiere que lo alegremos. Entonces, la primera cosa que Dios le dijo a Josué, en el versículo, eso lo puede encontrar usted en Josué capítulo 1, de versículos 6 al 9, en 4 versículos le repite 3 veces las mismas cosas. La primera vez le dice, esfuérzate y sé valiente en repartir, Josué, esta tierra a pueblo de Israel, en heredar esta tierra, porque yo te voy a entregar esta tierra prometida, pero son muchas ciudades, son muchas aldeas. Esfuérzate, fue lo primero que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente en heredar estas tierras al pueblo de Israel. Esto representa que usted tiene que esforzarse y ser valiente para que usted pueda heredar bendiciones a sus hijos, a sus generaciones. Usted tiene que esforzarse y ser valiente. Si usted no se esfuerza y es valiente, estoy hablando de ser esforzado y valiente en las cosas de Dios. Usted no le va a heredar cosas a sus hijos de Dios. La herencia más preciosa que usted le puede dejar a sus hijos, ¿cuál es? Que estén apasionados de Dios y que usted les haya dejado un ejemplo de eso. La mejor herencia no es que le deje terrenos. Es bueno dejarles terrenos. La mejor herencia no es que le deje propiedades. Es bueno que le dejes propiedades, pero no es la mejor herencia. La mejor herencia es que ellos se queden apasionados por Dios. Que cuando tengan un problema, una situación, sepan a dónde acudir, y es Dios. Que el que los va a ayudar es Dios. Entonces, lo primero que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente para repartir la tierra, para heredar las cosas a nuestros hijos. La segunda vez que Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, le dice, esfuérzate y sé valiente para hacer todo conforme a mi palabra. Esfuérzate y sé valiente para hacer todo conforme a la ley de Dios, para que te esfuerces y seas valiente para hacer mi voluntad. ¿Cuántos saben que se necesita esfuerzo y ser muy valiente para hacer la voluntad de Dios? Por lo general, cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, porque Dios te da sabiduría y te da discernimiento y entendimiento.
a tu corazón y tu espíritu. Y muchas veces sabes realmente lo que es hacer la voluntad de Dios cuando estás por decidir algo. Y sabes lo que no es la voluntad de Dios. Entonces se necesita esfuerzo y valor para hacer la voluntad de Dios, porque por lo general las cosas que están dentro de la voluntad de Dios, por lo general, no son muy agradables. ¿Alguien me está entendiendo? Por lo general hacer la voluntad de Dios no te agrada, dices, pero se necesita valor y fuerza y esfuerzo, y hay que hacerlo. Entonces Dios le dijo a Josué la segunda vez: esfuérzate y sé valiente para hacer todo conforme a la ley de Dios. ¿Por qué? Para que, y luego le sigue diciendo ese mismo versículo, para que seas prosperado en todo. ¿Cuántos les gustaría ser prosperados en todo? Ok, esfuérzate y sé valiente. Dios nos está hablando hoy en esta noche y nos está diciendo: esfuérzate y sé valiente en obedecer mi palabra. ¿Quieres que todo lo que emprendas te salga bien? ¿Quieres prosperar en todo? Esfuérzate y sé valiente en mi palabra, en obedecer mi palabra, en hacer mi voluntad. La tercera vez que Dios le habla a Josué, le vuelve a repetir lo mismo y le vuelve a decir: esfuérzate y sé muy valiente, dice, y no temas, porque entonces yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. O sea, la tercera vez Dios ya le dio una promesa bien linda a Josué y le dijo: esfuérzate y sé valiente, Josué. Te estoy diciendo por tercera vez, le dijo Dios. Y no temas. No temas, porque entonces en ese momento en que no temas y te esfuerzas y eres valiente, yo voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas. ¿O cuántos de los que me están escuchando les gustaría que Dios estuviera contigo a donde quiera que tú vayas? A donde quiera que tú te muevas. A donde quiera que tú decidas, Dios vaya contigo. Ok, esfuérzate y sé valiente en su palabra, esfuérzate y sé valiente en dejar herencia espiritual a tus hijos, esfuérzate y sé valiente sin temor para que obtengas todo eso. Hay un hombre en la Biblia llamado David, que tuvo que ser valiente para enfrentar al gigante Goliat. ¿Cuántos saben que se necesita valor para ponerse frente a frente a un gigante llamado Goliat? Se necesita valor. Leemos la historia, lo sabemos, que padre, pero si nos ponemos en los zapatos de David, ponte en los zapatos de David. Claro que necesita tener valor para enfrentarse a un hombre llamado Goliat, un gigante llamado Goliat. ¿Sabes que Dios es tan poderoso que Él pudo haber tumbado a Goliat o acabado con Goliat directamente desde el cielo, sin necesidad de usar a un hombre, sin necesidad de usar a David? ¿Cuántos saben eso? De hecho lo hizo en muchas ocasiones Dios. Cuando por ejemplo el pueblo de los egipcios estaban persiguiendo al pueblo de Israel, acababan de salir de Egipto, estaban siendo libres, pero el pueblo de Egipto fue tras el pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios ahogó a todos los carros de Faraón, pero Dios se encargó de hacerlo. Los ahogó, Dios lo hizo de muchas maneras, no necesitaba usar un hombre. Él cerró el mar y ahogó a todos los carros de Faraón que perseguían al pueblo de Israel. En otra ocasión estaba el pueblo de Dios también, no recuerdo muy bien si eran los amonitas, quiénes eran los enemigos, pero estaban persiguiendo y estaban en una batalla con el pueblo de Israel, y Dios mandó bolas de fuego, dice que bolas gigantes de fuego del cielo, y acabó con ese pueblo. Él se encargó directamente de acabarlo, porque Dios puede hacerlo. Dios podía haber acabado a Goliat sin tener necesidad de usar a David, tener necesidad de usar un hombre. Pero pon atención, porque Dios, la manera de Dios de trabajar es usando un hombre. Al decir hombre estoy incluyendo a la mujer, en general a la persona. ¿Me estás escuchando? La manera de trabajar de Dios es usando a un hombre, a una mujer. Cuando ese hombre, esa mujer se esfuerza y es valiente para hacer cosas de Dios, entonces Dios hace el milagro. Entonces Dios hace lo sobrenatural. Y en este caso usó a David, un hombre, ¿para qué? Para darle victoria al pueblo de Israel. Usó un hombre. Es la manera de trabajar de Dios. Usando un hombre que se esfuerza y es valiente. Usando una mujer que se esfuerza y es valiente. Increíble. Pero entonces David, te decía, tuvo que tener valor, tuvo que enfrentar y ponerse frente a frente al gigante Goliat. Una vez que David se puso frente a frente al gigante, escúchame, una vez que se puso frente a frente, que mostró valor y tomó valor para estar frente a frente, Dios se encargó de todo lo demás. En el momento en que tú te pones frente a frente a eso, a lo que tienes que enfrentar, Dios se va a encargar de hacer lo sobrenatural. Pero Dios va a esperar a que tú tomes valor, te esfuerces, tomes valor y te pongas frente a frente lo que tengas que poner frente a frente. Hables con quien tengas que hablar de frente porque estás teniendo valor.
Enfrentes ese algo, enfrentes a ese alguien, pero estés frente a frente para que entonces Dios haga lo que tenga que hacer. Y Dios hizo lo sobrenatural, porque fue sobrenatural. Fue algo sobrenatural. ¿Cómo te puedes imaginar que David, siendo un jovencito de 17 años, que nunca había estado en un campo de batalla, que no sabía lo que era pelear, lo que no llevaba jabalina, no llevaba escudo, no llevaba espada, no llevaba armas, con una pequeña piedra lo tumbó? Porque Dios se encargó. ¿Y por qué Dios se encargó sobrenaturalmente haciendo eso? Porque David primero mostró valentía. Dijo, aquí estoy frente a él, y Dios se encargó. ¿Qué es lo que tienes que tú hacer? Esforzarte y ser valiente para enfrentar lo que tengas que enfrentar, y Dios va a hacer lo demás. Pero mientras tú no te pares y tomes valor para enfrentar lo que tienes que enfrentar, pues Dios no se va a mover, porque Dios ama y está con la gente y con el hombre y con la mujer que es valiente y se esfuerza a hacer lo que tiene que hacer. ¿Alguien está comprendiendo la palabra de Dios? Y Dios va a hacer lo sobrenatural. ¿Tú crees que David no tenía miedo? ¿Tú crees que David no tenía temor? Claro que tenía temor. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No lo dice, pero es claro que tenía temor. ¿Tú crees que, mira, el ser valiente no es aquel que no tiene miedo? El ser valiente no es aquel que no tiene temor. El ser valiente es aquel que aún teniendo temor, se lanza. Te lo vuelvo a repetir. El ser valiente no es aquel que no tiene miedo. Es muy raro, muy difícil que tú encuentres a una persona que no tenga miedo, que no tenga temor. Aunque sea poquito, pero va a haber algo. David tenía algo de temor. Pero el valiente no es aquel que no tiene temor. El valiente es aquel que con todo y el temor se lanza porque sabe que Dios va con él. Se lanza, hace lo que tiene que hacer porque Dios está con él. Y eso pasó con David. Goliat era el terror del pueblo de Israel. Oye, tenía 40 días amenazando al pueblo de Israel. 40 días infundiéndoles temor al rey Saúl y a todo el pueblo de Israel y a todo el army de Israel. Todos estaban llenos de miedo durante 40 días. Durante 40 días. ¿Y cuándo se paró ese miedo? ¿Cuándo se terminó ese temor a ese hombre? Hasta que un joven llamado David, escúchame, hasta que un joven llamado David lo enfrentó. En el momento en que lo enfrentó, Dios se encargó y se acabó el temor. ¿Qué es la enseñanza, iglesia? Que algunos de ustedes tienen temor a algo o a alguien, y ese temor ahí va a seguir hasta que lo enfrentes. El temor no se va a ir porque lo reprendas el temor. El temor se va a ir hasta que lo enfrentes. En el momento en que lo enfrentas, el temor se acaba. Por eso sigue. Oye, hace 2 jueves estaba yo aquí y uno de los jóvenes me dijo, y qué bueno que aquí no están los jóvenes para que no oigan, uno de los jóvenes me dijo, allá en aquellos cuartos de los niños, ya cuando ya toda la iglesia, ya sobre todo los jueves en la noche, ya cuando se acaba todo y que ya está todo apagado y todo, se prenden unas luces, pasan unas cosas bien raras allá en los cuartos de allá de los niños, ya cuando ya no hay nadie. Le dije, ¿cómo? Sí, me dice, es que se prende una luz y subo y luego ya está apagada y lo prende. Le dije, a ver, vamos a ver. ¿De veras, pastor? Claro, pues ¿cómo que? Vamos a ir. Fuimos, subí con él, papá, nos vimos bien. Y sí, vas, y bajamos, sí. Entonces, afuera del lugar se veía un cuarto prendido. Y luego cuando subíamos para arriba a la entrada del cuarto, ya estaba apagado. Le digo, vamos a analizar eso, ¿cómo que se apaga? Y fuimos y se veía apagado. Y ya, caray, dije, ahora que vamos a salirnos otra vez. Nos salimos y está prendido. No, oye, caray, como está muy raro. ¿Quién está jugando aquí? Y vamos otra vez, y estaba apagado. Dije, no es posible. Y luego bajábamos, salíamos y estaba prendido. Dije, no. Dije, vamos otra vez, ya vamos otra vez para arriba. Y estaba con mucho miedo el joven. Vente, vamos, le dije, vamos. Y vamos llegando allá a la entrada del cuarto y resulta que, pues sí se veía oscuro, no se apagaba, seguía prendido. Lo que pasa es que ya en la puerta de entrada tiene unas ventanitas arriba y las ventanitas, por donde se podría ver la luz de que estaba prendido el cuarto, estaban tapadas con unas cajas o algo que pusieron allí. Entonces se veía como oscuro, pero estaba realmente prendido. Y ya se lo demostré y le dije, mira, está prendido. Le dije, pero no se ve de aquí adentro. Ah, dijo, de veras. Okay. O sea,
El temor va a estar ahí hasta que lo enfrentes. Ve y enfréntalo y se acaba. Algo tiene que tener una explicación. Me explico, es el punto, que tu temor no se va a acabar hasta que lo enfrentes. ¿Cuál es el temor? A esa persona, a ese algo. Enfréntalo. Hay personas y cosas a las cuales tú tienes que enfrentar y tú sabes a quién tienes que enfrentar. Enfréntelo. Va Dios contigo. Y en el momento que te vea que eres esforzado, esforzada, valiente, Dios se va a encargar de hacer lo sobrenatural y el milagro. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Es de valientes enfrentar lo que tenga que enfrentar. Iglesia, es de valientes enfrentar lo que tenga que enfrentar. Algunos de ustedes tienen que enfrentar a personas, tienen que enfrentar cosas, enfréntelas. No tenga temor, Dios va con usted. No sea cobarde, no salga huyendo, no salga corriendo, no abandone, no deje. Pues el abandonar algo cualquiera lo hace, eso se llama cobardía, ser cobarde. ¿Sabías tú que Dios no está con los cobardes? Ni con las cobardas. Sí, porque no se escapan las mujeres tampoco. No está, Dios está con los valientes que le creen a Dios, así como David, que le creyó a Dios, se puso frente a frente a Goliat y Dios se encargó de hacer lo que tenía que hacer con una sola piedrita, sin recursos de armamento. ¿Sabes que en el Apocalipsis, dice la escritura en Apocalipsis, que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos? Así dice el Apocalipsis. Los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, los afeminados tampoco, los que se echan con varones, los idólatras, los hechiceros, y dice, y los cobardes. O sea, qué tremendo. O sea, los cobardes los está poniendo en el mismo nivel que un hechicero, que un idólatra, que un afeminado. Todos saben lo que es un afeminado. Los que se echan con varones, todos saben lo que es eso. No lo digo yo, lo dice la Biblia y lo condena la Biblia, y se van a ir al infierno si no se arrepienten. Y está en el mismo nivel de los cobardes. Por eso le decía yo ahorita a usted, Dios está con los valientes, con los que enfrentan el problema. Le llega a usted una papa caliente, enfréntela. Escúcheme, le llega un problema, enfréntela. No salga corriendo, no va a arreglar nada con salir corriendo, no va a arreglar nada con salir huyendo. Salir huyendo cualquiera lo hace. Dios está con la gente valiente. Débora, dice la Biblia que Dios estuvo con ella porque fue una mujer valiente. David, dice la Biblia que Dios estuvo con él en muchas batallas y en casi todo el tiempo de su vida porque fue un hombre valiente desde que enfrentó a Goliat y todo lo demás que hizo. Gedeón, Dios estuvo con él porque fue un hombre valiente, enfrentó con 300 hombres a un ejército de más de 100,000 hombres. Y Dios estuvo con él porque Dios está con los valientes. Jacob, Dios estuvo con él porque fue valiente. Dice la Biblia que Jacob fue tan valiente que peleó con un ángel. No peleó un ratito, no peleó unos minutos, 1 hora, 2 horas. Jacob peleó toda la noche con un ángel. Y le dijo, no te voy a soltar y no voy a dejar de pelear contigo hasta que me bendigas. Esto tiene mucha enseñanza. Jacob no soltó y no dejó de pelear y de luchar. Cuando uno es valiente y esforzado, sigue peleando y luchando por lo que Dios sabe que te va a dar. No tire la toalla, como lo decimos en México. No tire la toalla. Sea esforzado, sea valiente. Entonces Jacob luchó con un ángel toda la noche y le dijo, hasta que no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Hasta cuándo usted va a seguir luchando y esforzándose por lo que Dios le va a dar? Hasta que vea la victoria. Hasta que vea la victoria. Claro que sí. Y Dios va a estar con usted. De que Dios le va a dar la victoria, le va a dar la victoria. Siga luchando. Siga peleando. Dejar de pelear, pues es lo más fácil que puede hacer cualquier persona. Abandonar todo, pues cualquiera lo hace. Dejar un matrimonio, pues cualquiera lo hace. Salirse enojado de la casa e irse a un bar y pues cualquiera lo hace. ¿Eso qué? Culpar a los demás de cómo está tu vida, pues cualquiera lo hace. Usted tiene que aprender a seguir peleando en oración por sus hijos. Usted tiene que seguir peleando en oración por su negocio, por su economía, por su matrimonio, por la paz que tanto ha anhelado. Usted tiene que seguir peleando en oración por su salud, por tener una mejor vida. Usted tiene que seguir peleando en oración para que se venza ese vicio. No deje de pelear, Dios le va a dar la victoria, créame, Dios le va a dar la victoria. Pero tenemos que ser hombres y mujeres esforzados, valientes, que estemos al pie de la batalla ahí, aunque no veamos avance, aunque no veamos lo que queramos ver, usted siga peleando, que Dios le va a dar la victoria.
Y Dios le tuvo que decir a Josué, esfuérzate y sé valiente antes de entrar a la tierra prometida. O sea, ya te la di, es tuya, Josué, y es para el pueblo. Pero vas a tener que esforzarte y ser valiente. ¿Por qué? Porque tenía que sacar a los gigantes. Dios le dio la tierra prometida, pero tenían que sacar a los gigantes. Es que a mí ya se me prometió esto y aquello, es que a mí hasta me profetizaron. Qué bueno que ya te profetizaron, qué bueno que ya te prometieron. Pero ¿sabes qué? Aunque ya te hayan hecho la promesa a Dios y aunque ya te hayan profetizado, usted tiene que seguir esforzándose y ser valiente para lograr eso que le profetizaron. No, aunque ya le han profetizado y aunque ya le han prometido lo que ha prometido del cielo, no viene en automático, iglesia. Usted tiene que seguir esforzándose y ser valiente. Y trabajar sobre eso que se le prometió y seguir trabajando sobre eso que se le profetizó. Porque no importa que te han profetizado 1000 veces, no importa, si usted no se fue y ser valiente, no se va a cumplir. La promesa de la tierra prometida ya estaba desde muchos años atrás. Y ya estaban por entrar a la tierra prometida Josué y el pueblo de Israel. Y Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, Josué. Pero ¿cómo? Si tú ya me lo prometiste, ya pasamos 40 años esperando en el desierto. ¿Cómo que? Pues esfuérzate y sé valiente, porque aunque ya te lo prometí, tienes que ser valiente porque vas a tener que entrar y sacar a todos los gigantes que están ahí adentro. ¿Alguien está escuchando? Así es, así es. Increíble. David, recuerde cuando era un jovencito de 17 años, fue ungido para ser rey. Y en el momento en que el profeta Samuel lo ungió para ser rey, él no se fue directamente al palacio. Se regresó a cuidar las ovejas de su papá. ¿Cómo? Pero si ya Dios te prometió que vas a ser rey, ya hasta te ungió, ya está la confirmación, ya vino el profeta Samuel, ya te ungió con aceite, sí. Pero después de eso tuvo que esforzarse y ser valiente David durante 13 años para llegar hasta el palacio. ¿Qué te parece? Porque así es. Ahí está la promesa, pero Dios necesita ver que somos hombres y que son mujeres esforzadas y valientes, que siguen en la brecha, trabajando sobre lo que Dios les dijo que siguieran trabajando. Cuando Dios les entrega la tierra prometida al pueblo de Israel, se las entrega, pero se las entrega con gigantes adentro. Escúchame, iglesia, cuando Dios les entrega la tierra prometida al pueblo de Israel y a Josué, se las entrega, pero con gigantes adentro. Dices tú, pues oye, Señor, pues tantos años esperando la promesa, se me profetizó esto y lo otro, y me la entregas con gigantes. ¿Por qué se la entregan? ¿Por qué Dios se la entregó con gigantes? Porque Dios tiene que ver que nosotros somos hombres y mujeres esforzados y valientes, y que vamos a ser valientes para sacar lo que tengamos que sacar de ahí. Ellos tenían que aprender a pelear, el pueblo de Israel tendría que aprender a pelear y a seguir luchando y ser valientes. Dios ya les había dado la victoria, les había entregado la tierra prometida y les había dado la victoria sobre los gigantes, pero ellos tenían que sacar a los gigantes y tenían que vencer a los gigantes. Y usted sabe la historia, y los vencieron y los sacaron. Porque Dios va con aquel que se esfuerza y es valiente. Ay, pastor, pero qué flojera. Y no falta por ahí el que dice, qué flojera, pastor. Tiene que esforzarse. Pues así es. ¿Quieres que la promesa se cumpla? Tienes que ser un hombre, una mujer que se esfuerce y sea valiente en las cosas de Dios. Usted siga en las cosas de Dios. Siga esforzándose, siga sirviendo a Dios, siga amando a Dios. Increíble. Así es que de que vas a vencer, no te preocupes. Pero necesita ser usted una mujer, un hombre valiente. Se necesita valor para no divorciarse. Así me gusta tenerlos bien calladitos. Que no hay ni un amén. Se necesita valor para no divorciarse. ¿Por qué? Porque se necesita valor para seguir peleando por tu matrimonio. Pues cualquiera avienta un matrimonio, cualquiera avienta una mujer, cualquiera avienta un hombre, pues eso lo hace cualquiera. Pero se necesita valor. Pero si tienes a Dios, Dios te va a ayudar. Y Dios te va a dar la victoria. Se necesita valor, te decía ahorita hace rato, para decirle no al vino, para decirle no a las drogas. Se necesita valor para testificar de Cristo y decir yo soy cristiano y sirvo a Dios en medio de un grupo de gente burlona y de gente que no te conoce, o de gente que son amigos o supuestos amigos tuyos. Se necesita valor. Y cuando Dios ve ese valor, entonces Dios hace lo sobrenatural y Dios te bendice. Pero tenemos que hacer testimonio. Se necesita valor para decirle no al vino. Se necesita valor para pedir perdón.
Se necesita valor para perdonar a los que nos han ofendido. Se necesita valor para no ofendernos, como hablamos el domingo de no ofenderte. Pero se necesita valor. Se necesita valor para dejar esas amistades que no convienen. Iglesia, se necesita valor para dejar esas amistades, esas compañías que no convienen. Se necesita valor para dejar amistades tóxicas. Ya deje esas amistades tóxicas. Quiero hacer un paréntesis en eso porque es muy importante, lo vemos y lo oímos nada más así, pero es muy importante, tanto para ti como para tus hijos, y para tu esposo y para todo. ¿Cuánta gente ha echado a perder su vida nomás por las compañías con las que se juntaba? Montón de gente en el mundo ha echado a perder su vida por las compañías tóxicas, por las amistades malas. Pero ahí estás. Necesitamos ser valientes para aprender a decir no. No quiero juntarme contigo. No quiero estar contigo. Se necesita valor para decir no a lo que no conviene. Se necesita valor para decirle no a las amistades tóxicas. Cuide su vida y la de los suyos. Pero se necesita valor. Estamos hablando de ser valientes. Entonces aprenda a decir no a las malas compañías. Dicen por ahí que somos muy parecidos y muy similares a las 8 personas con las que más te juntas. Dicen, porque hay estudios acerca de eso, que eres muy parecido a las 8 personas con las que más te juntas. Entonces que dile que está a tu lado, pues con razón soy como soy, por estar aquí contigo. ¿Eh? Pero sí, yo creo que sí es cierto eso, porque se han hecho estudios de eso. Que eres parecido, o sea, con quién, dice por ahí un dicho, dime con quién te juntas y te diré quién eres. ¿Lo han oído? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. En el libro de Proverbios dice la Biblia que el que anda con sabios, sabio será. ¿Estás escuchando? Dice la Biblia en Proverbios que el que anda con sabios, sabio será. Porque tiene que ver mucho con quién te juntas. El que anda con sabios, sabio será. Quiere decir entonces que el que anda con inteligentes, inteligente será. El que anda con estudiosos, estudioso será. El que anda con guapos, se junta con el pastor. El que anda con guapos, guapo será. No se la creyeron, ¿verdad? Iglesia, ¿dónde está su fe? El que anda con sabios, sabio será. Pero sabes que cuando Proverbios dice eso, dice, y el que anda con necios, y la gente le acomoda, necio será. No. Dice, y el que anda con necios será quebrantado, terminará mal. El que anda con necios va a terminar mal. ¿Por qué? Porque es muy importante las amistades que tenemos, con quién te juntas, con quién hablas. Es increíble. Increíble. ¿Sabes que el reino de los cielos, ¿qué significa el reino de los cielos? El reino de los cielos tiene varios significados, pero uno de ellos significa todas las bendiciones. El reino de los cielos es todas las bendiciones que el cielo tiene para su pueblo. Eso significa el reino de los cielos. Todas las bendiciones que el cielo tiene para su pueblo están en el reino de los cielos. Pero la Biblia habla del reino de los cielos y dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los violentos, los valientes lo arrebatan. Debes de saber que tus promesas y lo que estás pidiéndole a Dios se arrebata siendo valiente. Así como David tuvo que ser valiente y pararse frente a frente a un gigante llamado Goliat, así también tú tienes que ser valiente para enfrentar lo que tengas que enfrentar. Está un problema en la casa, está un problema económico, hay una necesidad, hay que enfrentarlo, pues ve y enfréntalo. Con que dejes pasar el tiempo, eso acostumbra a mucha gente, deja pasar el tiempo y como que se calma la cosa. No se va a calmar hasta que lo enfrentes. Ahí va a estar, nomás está pasando el tiempo, pero tarde que temprano va a surgir. Tienes que enfrentarlo y arreglarlo. Yo no sé a qué te está hablando Dios a ti, pero sé que algo te está hablando Dios a ti. Vaya, arregle y enfrente lo que tenga que enfrentar con quien lo tenga que enfrentar. El reino de los cielos. Mire lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 12. Mire lo que dice Mateo 11, 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los que arrebatan lo que el cielo tiene de bendición para sus hijos? Los violentos, los valientes.
Nadie más arrebata. ¿Quién más arrebata eso? Nada más los valientes. Usted necesita ser un hombre o una mujer que es valiente en las cosas de Dios y que sigue en la brecha, y sigue en la lucha, sigue en la pelea, sigue peleando para que su esposo se convierta, sigue peleando por su matrimonio, sigue peleando por sus hijos. Lo más fácil que puede hacer alguien pues es dejar todo. Dicen que no hay peor lucha que la que no se hace. Dejarle todo al enemigo, pues ya que suceda lo que suceda, ya que pase lo que... No, usted tiene que seguir peleando y luchando. Dios le va a dar las fuerzas para hacerlo. ¿Cuántos pueden decir amén? Te vuelvo a repetir, Dios te da las fuerzas para hacerlo. Aunque estés cansado físicamente y aunque te sientas cansado espiritualmente, Dios te va a dar las fuerzas para seguir. Pero no puedes dejar todo así nada más. Entonces el reino de los cielos dice ahí claramente que solamente los valientes, las valientas lo arrebatan. Nada más. Se fija que las promesas que están en el reino de los cielos, las bendiciones y todo lo bueno del cielo, no es para cualquiera. Escúchame, todos los reinos de los cielos significa todas las bendiciones que el cielo tiene para tu vida, pero no es para todos. Es nada más para quién, para los valientes, los que se esfuerzan, los que siguen allí. Pero no veo nada, pastor. No importa que no vea nada, pero no se ve una luz en el túnel. No importa, usted siga en la brecha, siga siendo valiente, siga esforzándose, y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Dios va a hacer su parte, pero tiene que ver un corazón valiente, esforzado, que sigue adelante. ¿Sabes que los valientes, ya voy a terminar, los valientes no nacen? Por lo general no nacen, se hacen. Usted no nació valiente, usted se hace valiente confiando en Dios. Hay una historia por ahí fue una historia que dicen que un hombre, un rey muy importante en una isla, quería casar ya a su hija ya estaba en edad de casarse y quería casar a su hija. Y dice que pues era una isla, citó a todos los hombres en un río, a todos los jóvenes solteros, los citó en un río y estaba él y su hija de un lado del río, y del otro lado del río puso a todos los jóvenes de la isla. Les dijo: ya es edad de que mi hija se case y yo la quiero casar con el joven más valiente de la isla. Entonces estaban los jóvenes de un lado del río y ellos del otro lado, y era un río lleno de cocodrilos hambrientos. Dijo: yo quiero casar a mi hija con el joven más valiente de la isla, y para que demuestre que es el joven más valiente de la isla, va a ser el que se lance al río y atraviese todo el río con esos cocodrilos hambrientos y llegue acá donde estamos mi hija y yo. Y con eso me va a demostrar que es el joven más valiente de la isla, y yo le voy a entregar con todo gusto la mano de mi hija. Oye, era una oferta muy buena, pues él, el esposo de la hija del rey, iba a ser el siguiente rey. Y ahí están. Dice que, entonces dijo: ok, estoy esperando, dijo el rey, que se lance el primer valiente. El río lleno de cocodrilos hambrientos. Tenían que atravesar todo el río nadando y que no se los comieran. Dice que pasó 1 hora, pues ningún joven se aventó. El rey esperó 2 horas, ningún joven se aventaba. 3 horas, ningún joven. Ya iba para la 4ª hora y el rey dijo: ¿qué pasa? ¿Que no hay un valiente entre todos ustedes? Y de repente uno de los jóvenes se entra al agua y viene nadando, y los cocodrilos detrás de él y tratándoselo de comer las piernas y todo, y él esforzándose, nadando, y llega a la orilla, y el mismo rey, como ya está en la orilla, el mismo rey le extiende la mano y le ayuda. Y el rey se queda admirado y dice: wow. Dice: esta es la clase de jóvenes el joven que yo necesito como esposo para mi hija, valiente, esforzado. Y estaba tan contento el rey que le dijo: hey, me gustaría que dijeras unas palabras aquí a toda la multitud, a todos esos jóvenes cobardes que no se aventaron. Y él salió así con todo cansado y todo, pues de nadar y del miedo y todo mojado. Dijo: sí, dijo, yo quiero decir algo, solo quiero decir algo. Quiero saber quién fue el que me aventó. Porque los valientes, créame, los valientes no nacen, se hacen. No te queda otra, hay que entrarle. David se hizo allí, ya era medio valentón, pero se hizo bien valiente cuando ya estuvo frente a frente a Goliat. No le quedaba otra. Pero Dios te va a respaldar, iglesia, porque estás siendo valiente en las cosas de Él. Yo tuve que ser muy valiente para cuando me dijeron que tenía que ser pastor de esta iglesia. Créeme, tuve que ser muy valiente. Y dije: Señor, pues bueno, ahí estoy. Vamos a echar, como dicen por ahí, vamos a echarle ganas.
Ahí estoy, pero tuve que ser valiente para pastorear la iglesia. No es fácil, para decir que sí. Sigo siendo valiente. Ya vamos para 7 años y medio pastoreando la iglesia y créeme, tengo que seguir siendo valiente. Cada vez que me paro aquí atrás del púlpito soy valiente porque estoy temblando. Antes de pasar, mis piernas están temblando. Yo sé que no se me nota, pero yo en mi interior me conozco. Estoy nervioso de la responsabilidad. Después de 7 años y medio sigo siendo valiente porque me paro y le digo al Señor, esa es mi oración siempre, le digo, Señor, ok, yo soy valiente, tú me dices que me esfuerce y sea valiente, me paro detrás del púlpito y tú te encargas de lo demás. Yo ya no es responsabilidad mía. Al momento que yo llego aquí ya no es responsabilidad mía, es tu responsabilidad. Yo ya hice mi trabajo, ya preparé lo que tenía que preparar y ya es responsabilidad. Y Dios se encarga. Pero se necesita valor, pues se necesita valor. Una vez que usted muestre y tome valor para lo que va a enfrentar, Dios se va a encargar. ¿Me escuchaste? Dios se va a encargar de darte la victoria, pero haga lo que tenga que hacer. Se necesita valentía. Se necesita valentía. Le pido a los músicos que van pasando, por favor. David, dice la Biblia que en una ocasión estaba en una cueva llamada Cueva de Adulam. En la Cueva de Adulam. Y dice que se le juntaron en esa Cueva de Adulam. Se le juntaron 400 hombres. Pero mira la clase de hombres que eran los que se le juntaron ahí. Dice que eran puros hombres afligidos, hombres amargados de espíritu, hombres endeudados. Y lo hicieron jefe a él. ¿Estás escuchando? Él está en una cueva llamada Adulam. Y se le vienen 400. ¿Se dan cuenta que ahí está el rey David? Se anda escondiendo el rey Saúl porque el rey Saúl lo quiere matar. Pero no es porque sea cobarde, no, simplemente pues el rey que es rey lo anda detrás de él, pues tiene que buscar un lugar donde. Entonces llegan 400 hombres con él, pero eran puros hombres, dice la Biblia, afligidos, amargados de espíritu y endeudados, y tomaron a David y lo hicieron jefe. ¿Cuántos les gustaría ser jefe de un grupo así? ¿Cuántos dirían, gracias Padre, qué bendición, ya soy jefe? Sí, pero de pura gente amargada, triste y endeudada. O sea, ni un 5, al contrario, estaban endeudados. ¿Sabes qué hizo David? Mira lo que hace el esforzarte y ser valiente. David tuvo que ser muy valiente para creer que Dios podía transformar a todos esos 400 hombres y hacerlos de bien. Y los tomó, y como le hicieron jefe, pues lo tomó en serio, lo tomó de jefe y los empezó a instruir. ¿En qué crees que los empezó a instruir? En la palabra de Dios. David era un hombre, un salmista, era un hombre entregado a Dios, apasionado por Dios. Les empezó a enseñar a servirle a Dios, a apasionarse de Dios. Y toda esa gente fue transformada al punto de que de esos 400 hombres, lea la Biblia, eso es lo que dice la Biblia, de esos 400 hombres, 30 de ellos fueron los 30 valientes de David. ¿De dónde salieron? De un grupo de gente que estaba toda amargada, toda triste, toda afligida y endeudada. La palabra de Dios los cambió. ¿Pero por qué? Porque hubo un hombre llamado David que lo hicieron jefe y tuvo valor y le creyó a Dios que podía transformar a toda esa gente enseñándoles la palabra. Y los hizo valientes y los hizo forzados, al punto de que David tuvo ejércitos de cientos de miles de soldados a su cargo, pero siempre tuvo 30 valientes, más valientes que todos, con él. Y esos 30 valientes, ¿de dónde crees que salieron? De ese grupo de 400. Mira lo que el esforzarte y ser valiente logra cosas grandes. ¿Alguien está escuchando? Lo que hace que tú te esfuerces y seas valiente en hacer lo que Dios te dijo que hicieras, en lograr lo que tienes que lograr. Y Dios hizo cosas maravillosas. Pueden ponerse de pie, iglesia, por favor. Ponte de pie. Ponte de pie. Dios quiere que seas ese hombre, esa mujer